La posibilidad de instalar empresas o proyectos hidroeléctricos más bien al sur de nuestro país ha sido motivo de intensos debates durante largo tiempo acá en Chile. Hay distintas posiciones al respecto y queremos debatir sobre este tema que está latente acá en Chile. Queremos conocer dos posturas al respecto. Para eso nos acompaña Juan Pablo Rego, integrante del Consejo de Defensa de la Patagonia, y el vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Sivas. Gracias a ambos, Claudio y Juan Pablo, por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Me gustaría, Juan Pablo, si me permite comenzar con Claudio, porque hay una frase, más bien, o una declaración, una iniciativa, una idea que surgía de la asociación que generó este debate y que nos llevó también a convocarlos a ambos. Esta idea de aprovechar el potencial hidroeléctrico que tiene Chile, incluyendo también, así lo entendíamos por lo menos, los grandes embalses. ¿Por qué es necesario, Claudio? Chile es un país muy rico en energías renovables y como el mundo está avanzando hacia allá, uno ve, ¿no es cierto?, los acuerdos de cambio climático, necesitamos aprovechar esas energías renovables que tenemos. Somos un país rico en energía solar, rico en energía eólica, de geotermia, pero también hidroeléctrica. Y la hidroelectricidad aporta con una cosa muy distinta a las demás. Aporta no solamente con la capacidad de generar energía, sino con la capacidad de almacenar energía y guardarla. Son como, te lo puedes imaginar como grandes baterías. Y en el mundo eso ha sido la manera como se ha ido complementando. El caso de Portugal, hace muy poco, fue que logró 4 días estar solo basado en energías renovables. ¿Por qué? Porque tenía embalses, tenía solar y tenía eólicas. Y por esa razón creemos que el desarrollo de hidroeléctricas, no solamente en el centro-sur, sino que también incluso en el norte. Hoy día hay un proyecto grande hidroeléctrico que está desarrollando cerca de Iquique. ¿Sí? Claro, con agua de mar. Entonces, la discusión es cómo podemos aprovechar el agua y su fuerza para guardar energía y generar energía. Claudio, en particular en el desarrollo de hidroeléctricas, ¿de embalse o también de pasada? ¿Dónde poner el énfasis? Porque son distintas y tienen impactos distintos. Nuestra geografía nos ayuda con dos cosas. Uno, ¿no es cierto?, con esta riqueza de recursos renovables, pero también con tener montañas. Y las montañas nos permiten tener, ¿no es cierto?, pendientes por las cuales el agua la sube el sol y luego evacúa. No sucede lo mismo en muchos otros países que son más planos y más extensos. ¿Cierto? Esa virtud que tenemos como país debemos aprovecharla para poder, por lo tanto, tener centrales de pasada, que son centrales que toman el agua, no la consumen, solo la usan y la restituyen a los ríos íntegramente. El agua no se pierde. Juan Pablo, ¿cuál es la posición que mantienen ustedes? Hemos conocido su visión respecto en particular al proyecto más controvertido de todos, sin duda, Hidroaicén. Pero en una mirada un poco más amplia, ¿es conveniente o no que Chile desarrolle su potencial hidroeléctrico? ¿Es necesario? Mira, nosotros no nos oponemos a la hidroelectricidad per se, sería absurdo, pero sí nos oponemos frontalmente a las grandes centrales de embalse, que ustedes hablan ahora de embalse con capacidad de regulación, pero es un eufemismo, estamos hablando de grandes embalses. Y yo creo que hay que ver un poco el contexto. O sea, Chile, te fijas, tiene una geografía, estábamos hablando de aquello, somos un país de 150 kilómetros de ancho promedio, un país muy estrechito, muy sísmico, muy volcánico, se dice uno de los países más sísmicos del mundo, de hecho, y los ríos son cortos. El Loa, el río más largo de Chile, tiene 400 kilómetros, el Biobío 380, Báquer 180, Pascua en la Patagonia amenazado 90, 80. Entonces, con esas características, te fijas, los grandes embalses causan aún mayores estragos que en grandes cuencas y en extensos ríos. Y a nosotros nos parece, te fijas, que ya se han cometido demasiados errores en Chile en este sentido. Ralco y Pangui en el Biobío es un ejemplo realmente demasiado. ¿Cuáles son los estragos, Juan Pablo, a los que te refieres? Mira, esto es una cuestión que hay que mirarla. Nosotros hemos estudiado mucho el tema y hemos hecho publicaciones al respecto. O sea, no estamos aquí hablando solos, o sea, en el vacío. Los grandes embalses provocan la muerte bioecológica de los ríos. Simplemente los muros, por gravedad, detienen el flujo de sedimentos orgánicos e inorgánicos, derrumban la cadena trófica del ecosistema fluvial y el ecosistema fluvial alimenta los bordes costeros y de hecho los bordes costeros, los peces de mar interior vienen a alimentarse a los bordes costeros porque ahí están los nutrientes y los sedimentos inorgánicos. Que bajan por los ríos. Entonces, en el fondo, te fijas, tú miras las cosas con más perspectiva que tenemos ahora, desde los últimos 80 años que se empezaron a construir grandes embalses muy grandes, con grandes muros, de Estados Unidos están demoliéndolas para tratar de devolver, te fijas, la vida a los ríos y que vuelvan los salmones. Nuestra postura, te fijas, es que particularmente en Chile los grandes embalses que tenemos son suficientes y que el desarrollo hidroeléctrico que se haga a futuro se tiene que hacer con otros estándares, con otra mirada, con una participación real de las comunidades, te fijas, cosas que ninguna de esas cosas se ha hecho hasta ahora. Claudio. Yo creo que Juan Pablo pone justamente ciertos grandes aprendizajes que ha habido en Chile, que ha habido muchos ámbitos, no solamente
solamente en el mundo de la energía. Pero concentrándonos en la energía, creo que los aprendizajes de hoy día de realizar un proyecto que no cumpla con altísimos estándares de sustentabilidad es algo impensable. Hace 15, 20 años este país era otro país, pero este país ha cambiado profundamente. Hoy día no se puede hacer sin diálogo, hoy día no se puede hacer sin criterio de sustentabilidad, mirando los impactos en biodiversidad. Pero la gran pregunta es, si queremos desarrollar nuestra matriz renovable, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a aprovechar de mejor manera esos recursos? Y eso significa necesariamente poder sacarle provecho a esta capacidad particular que tiene el agua, que la complementa muy bien con el sol y el viento y otras fuentes. Es que eso te iba a preguntar, ¿por qué desarrollar el agua y no las otras? O más bien tiene que desarrollarse todo en paralelo, haciendo un mix, digamos, para nuestra matriz. Es muy simple. A diferencia del sol, que solo existe de día, ¿no es cierto? Y el viento, que existe solo cuando hay viento y no en situaciones, hoy día la única tecnología y la única capacidad que conocemos a escala país, no a escala de un teléfono, como para guardar energía, es precisamente la hidroelectricidad. Y además los embalses, en un contexto de variabilidad, el cambio climático, cumplen otros roles además. Van a ser reserva de agua dulce, van a contribuir a la irrigación, pero tienen otros usos. Pero eso en el pasado se ha ido aprendiendo y por lo tanto lo que dice Juan Pablo en el sentido de que con sustentabilidad y con un mejor desarrollo de embalses se tienen que hacer aquellos embalses que se tienen que hacer, que sean adecuados. ¿Y es posible hacer esos embalses, brevemente, es posible hacer esos embalses de forma sustentable? ¿Sí? Existen embalses que se han inaugurado hace muy pocos años que hoy día son polo de desarrollo turístico en el mismo Biobío, muy recientes. Yo diría que hay historias para atrás, existen errores y aprendizaje en esta historia. Juan Pablo. Nuestra postura es que la prioridad de este país es cuidar nuestras cuencas. Vuelvo a decirlo, tenemos un territorio limitado, un territorio estrechito, limitado, precario, frágil. Deberíamos cuidar hoy en día las cuencas como un tesoro porque lo son. Porque pongamos más contexto y miremos el planeta entero. Estamos con un cambio climático, o sea, desatado, literalmente, y provocado por nosotros. No hemos actuado bien en los últimos siglos. Uno de los mejores ejemplos es que estamos cambiando el clima y en detrimento de nosotros mismos. ¿Te fijas? Y las cuencas, como lo definen expertos internacionales, son las residencias del agua. Es que yo creo que hay consenso en todo en lo que tú acabas de plantear. Claro. El tema es cuál es la alternativa si es que no desarrollamos ese potencial hidroeléctrico. Pero justamente, te fijas, Chile es quizás el país más rico en el planeta Tierra en energías renovables no convencionales. Y estamos hablando de solar, con el potencial que hay en el norte de Chile, no es para que lo hagamos, Sebastián, ¿entienden? Podríamos abastecer toda Sudamérica entera de electricidad. Tenemos potencial eólico, tenemos potencial geotérmico, tenemos potencial oceánico, son las mareas, las olas y las corrientes. En tecnologías todavía más incipientes. Más incipiente, pero que pero es que te fijas, si nosotros finalmente nos damos cuenta de lo que tenemos que conservar para poder sobrevivir, porque estamos realmente en un punto de inflexión en que lo que está en cuestión aquí es un desmorone mayor de la biosfera y por lo tanto de la civilización, ¿te fijas? Tenemos que cambiar la mirada. Pero déjame terminar a mí también, ¿te fijas? Y Claudio dijo dos cosas al principio que para nosotros son polémicas. Que los ríos o los embalses hidroeléctricos son como grandes baterías. Yo he escuchado decir a presidentes de Chile, ¿te fijas? El agua es el petróleo de Chile. Tú tienes un investigador como Karl Bauer que te dice, con la ley eléctrica de 1982 y el Código de Agua, se nota que el agua en Chile es tratada como un combustible. Y eso es una aberración. El agua es el elemento de la vida, ¿te fijas? Perdona, para terminar, escuchaste esto a la presidenta Michelle Bachelet recién en el seminario del crecimiento verde el otro día. La zona norte-centro de Chile está en un proceso de desertificación. Sí. Hasta Aysén, y no solamente la zona norte-centro, Araucanía, los lagos están teniendo que llevar agua en camiones de aljibe. Entonces aquí tenemos, la mirada tiene que cambiar. Tenemos que cuidarlo implica entonces no utilizarlo para otros fines. Si vamos a hacer más embalses, yo diría grandes embalses, nuestra postura no, nosotros. ¿Y centrales de pasada? Centrales de pasada con un cuidado extremo. Aquí hay una falencia en el sistema de evaluación ambiental que lo demuestran los hechos. Hay mucho que cambiar, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Hoy día el sistema interconectado central está totalmente excedentario. Es un fenómeno. ¿Y qué pasa en el extranjero? ¿Cuál es la...? Yo diría una cosa muy importante que poner sobre la mesa. Hoy día la electricidad es menos del 20% de energía. El 80% de energía que consume Chile es leña y petróleo en los autos. El país tiene que avanzar a un mundo más eléctrico. El futuro viene en autos eléctricos, viene en bicicletas, transporte público eléctrico. ¿De dónde vamos a sacar esa energía eléctrica? Por lo tanto,
el Energía embalse solar, con decía Juan Pablo, regulación. por ejemplo. Sí, pero no Energía existe la energía eólica. solar de noche, no existe la energía eólica. Claudio. Son lo que se llaman energías no gestionables. Todo. Entonces, lo que tú puedes hacer es complementar. Eso. Lo que estamos diciendo, ¿por qué se está desarrollando un proyecto hidroeléctrico en el norte de Chile? Tú Porque hay no has energía escuchado, solar. Claudio, no has escuchado. Ahora déjame a mí Sí, terminar, pero Juan energía Pablo. solar con acumulación es que está... Pero energía solar con acumulación está probablemente... Ni lo menciona. Y a ti se te olvida que los costos también importan. Sí. En la economía chilena, sobre todo la situación que estamos Están viviendo. nivelados, se La están nivelando. energía solar con concentración es una energía muy cara que todavía no existe tecnología desarrollada para eso. La energía fotovoltaica, que la vemos en los techos de las casas, lo vemos en el norte, es una energía competitiva que ha entrado con mucha fuerza. ¿Cómo acumulamos toda esa riqueza energética? Bueno, con regulación. Y no olvidemos que esto no es solo electricidad, que es el futuro de nuestras ciudades. Hoy día las ciudades en Chile están contaminadas profundamente. Santiago lo está, el sur lo está. ¿Cómo vamos a comer eso? Con electricidad. Es una energía limpia, transformable. Entonces, una última ese es el pregunta, porque futuro, ya, el futuro ya se eléctrico. Ya se nos nos fue va el el tiempo, tiempo. pero me gustaría una idea final. Claudio, ¿cómo ha sido la gestión de este gobierno en materia energética, en particular respecto a este punto? Yo creo que una de las cosas más fundamentales y parte de la razón por la que estamos acá con Juan Pablo es que este gobierno ya hemos tenido una agenda profunda de diálogo en torno a los temas energéticos, de los desafíos, fijamos una política energética a largo plazo que precisamente le puso al agua y a la electricidad, junto con las demás energías renovables que tenemos, un lugar especial. Y esa es una de las virtudes que ha tenido esta agenda que ha liderado el ministro Pacheco. Mira, Juan Pablo. en este momento en el SIC, Sistema Interconectado Central, tenemos una capacidad instalada de 17.500 megas. ¿Sabes cuál es la demanda máxima? 7.500 megas. Pero tú sabes cuánto de Por eso es algo, diésel por o algo carbón. el ministro, está bien, es lo mismo contestó el ministro Pacheco el otro día. El ministro anda ofreciendo electricidad a los países vecinos, Eso es particularmente... falso. No hay ¿Cómo electricidad que no es del falso? SIC a Argentina. Argentina no está ya conectado a Chile por en el el norte SIC. grande sí. pero se está son dos conect- sistemas pero se está distintos. En el norte hay Y excedentes. la ley de transmisión En el- quiere instalar troncales. En un tiempo hacia el futuro. Bueno, Pero por hoy eso. no hay El electricidad. ministro Pacheco del tuvo una SIC reunión con Macri, importada está en los Argentina. diarios ofreciendo electricidad argentina. Juan Pablo, Macri le echó para una cerrar, talla. la Lo que te misma quiero idea, decir, la misma pregunta que sí, le pero el planteé a punto Claudio. es, ¿Buena gestión o no la de este gobierno en materia energética? a mí me parece que hay ciertas tendencias que son las mismas del pasado. O sea, de hecho, el ministro Pacheco está impulsando las grandes centrales hidroeléctricas, incluso en la Patagonia, lo que nos parece un despropósito. Yo Bien. creo que este excedente, Claudio, lo que nos permitiría es revisar nuestra mirada, pero en serio. O sea, ¿tú estás Ir dispuesto a trabajando quemar diésel con la para gente. seguir No estoy excedentariamente? dispuesto Juan Pablo, a Claudio, nada. le agradecemos Lo- muchísimo. Se nos acaba el tiempo lamentablemente y este tema da para mucho Mucho. más. Esperamos tenerlo más adelante, a ver cuando haya novedades nuevamente. Muchas gracias por el interesante debate. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Nos vamos a la pausa, nos separamos un instante y volvemos de inmediato con Mañana en Directo. No se vayan.